Lo que la abuela nunca contó. Todavía recuerdo cómo era mi vida allá en la tierra que me vio nacer, pero son solo recuerdos, porque hoy me encuentro en un mundo totalmente distinto al que yo en realidad pertenezco. Quisiera regresar el tiempo y hacerle caso a las súplicas de mi pobrecita madre, las cuales tengo constantemente en mi mente. No te vayas, hija mía. Por favor, quédate aquí conmigo. Juntas saldremos adelante en este pueblito. Que pase lo que pase, no nos desampara. ¿Qué vas a hacer en ese lugar tan grande? Por favor, Magda, que no ves cómo sufro. La ignoré y le dejé llorando en todos los rincones. Me sentía una mala hija al abandonar a aquella mujer que me trajo al mundo. Pero todo era por nuestro bien, pues ya estaba cansada de las humillaciones que recibía por parte de la gente del pueblo. Yo, Magdalena Benítez, me había prometido a mí misma convertirme en una mujer importante y distinguida, y para eso lucharía contra todos para lograrlo. El viaje de mi pueblo, San Sebastián, a Tres Zapotes, había sido muy largo, pero conocí a mucha gente agradable. Me trataban como si fuera yo un ángel caído del cielo. Había llegado el momento en que nos despediríamos, pues cada uno de los pasajeros tenía un destino distinto. Yo fui la tercera de las pasajeras en bajar del camión, y en ese momento tenía que iniciar con mi último recorrido, para llegar hasta Ruiz de Palacios. Estando a la orilla del camino viejo de Tres Zapotes, un hombre extraño se me acercó y me dijo: ¿A dónde caminas, Bella María? Yo me encontraba muy asustada, pues ya era de noche, y no había ni un alma vagando a mi alrededor. Me hice la valiente y contesté: me dirijo a Ruiz de Palacios. Aquel hombre gordo, chaparro y mal encarado me ofreció llevarme a mi destino, pues él también se dirigía hacia ese lugar. Aquella noche, yo, una joven de apenas 20 años, me encontraba ya muy cansada, y lo único que deseaba era llegar rápido al centro de Ruiz de Palacios, así que acepté su ofrecimiento. Durante el recorrido, aquel hombre no hablaba, parecía muy serio. Yo, para hacer un poco más agradable el camino, comencé a preguntarle acerca de cómo era la vida en esa ciudad, pero para mi sorpresa, este hombre no me respondió, lo que me pareció muy raro, pero pensé que tal vez este hombre era muy serio y casi no le gustaba hablar, así que no le di importancia. Galopábamos y parecía que nunca llegaríamos a Ruiz de Palacios. Yo comencé a impacientarme, pues los pasajeros del camión me habían dicho que ya estaba muy cerca del camino viejo de Tres Zapotes. Así que le pregunté a ese hombre, pero agresivamente me dijo: No hables, si lo haces, te aventaré a aquel río. Al escucharlo, el miedo me invadió hasta el último rincón de mi ser, y de un impulso salté del caballo. Aquel hombre mal encarado dejó de galopar y trató de alcanzarme, y el esfuerzo por escapar de él fue inútil. Logró alcanzarme. Me aventó entre los matorrales y, a pesar del forcejeo, comenzó a acariciarme. Me decía muchas palabras de amor. Me quitó el rebozo que cubría mi rostro, y cuando esto sucedió me maldijo, pues mi rostro estaba desfigurado, y como a todas las personas le dio repugnancia el verme. Cuando yo tenía 8 años, caí en una fogata que mi padre había hecho para protegernos del frío. Fue a partir de ese momento en que mi vida era un infierno, pues no podía olvidar que mi rostro ya no era bello. Ya ningún vecino les decía a mis padres: cuando esta niña sea grande, todos los hombres se van a pelear por ella. Así que él quitó las manos que había puesto sobre mi pecho, me aventó el rebozo y se fue sin decir más. Ahora me encontraba sola y sin saber cómo llegar a mi destino. Grité pensando que alguien me escucharía, pero no tuve respuesta alguna. Solo el silencio de la noche me acompañaba. Al parecer no había nadie cerca. Me armé de valor y caminé hacia el sur creyendo que había tomado el camino correcto. Había caminado mucho y la noche se acercaba. Comencé a correr de la desesperación, deseando encontrar un lugar donde descansar. Corrí y corrí hasta que no supe más de mí. Desperté al día siguiente. Me encontraba en una choza de madera, con especias colgando de las paredes, animales disecados y el olor a incienso. A lo lejos oí una voz que me decía: ¿Ya despertaste, niña? Reaccioné y de inmediato me levanté de la cama de palma en la que estaba acostada. Afuera se encontraba una anciana prendiendo fuego para calentar una olla. Temerosa fui a preguntarle: ¿qué hago aquí?
¿Quién es usted? Me dijo que era una chamán y que me encontró dormida bajo un árbol, así que decidió llevarme a su casa. Le agradecí por eso y le pedí que me dijera cómo llegar a Ruiz de Palacios. La anciana muy amable me indicó el camino y me dio un té para el cansancio, el cual bebí durante mi recorrido. Pronto llegué a un pueblo cercano, cuyo nombre no recuerdo. Allí encontré a un apuesto joven, que al verlo, para mí el tiempo se detuvo, y mis ojos no dejaban de ver sus ojos. Eran muy grandes, como la luna, y negros como la noche, tan profundos que podía perderme en ellos. Me acerqué a él y le pregunté su nombre. Se llamaba Hugo. Me preguntó por qué cubría mi cara con ese rebozo. Esquivé la pregunta y le pedí ayuda para llegar a Ruiz de Palacios. Él también se dirigía ahí, así que nos fuimos caminando juntos. Mantuvimos una conversación durante el camino. Era increíblemente fascinante todo lo que giraba en torno a su vida. Era como el hombre perfecto para mí. Guapo, trabajador, sencillo, divertido, carismático. Su sonrisa parecía resplandeciente, tanto como los rayos del sol que se parten entre los bordes de las montañas, que atraviesan sin impedimento alguno entre los árboles, invadiendo con su luz hasta el rincón más escondido que pudiese haber en ellas. En pocas palabras, era un hombre bellísimo. Su voz me fascinó. Me perdí entre esas palabras que salían de su boca. Esa boca seductora, esos labios tan carnosos, tan besables. Quedé perpleja ante ese ser tan maravilloso, con el que me había topado algunos minutos antes. Ya no sentía preocupación alguna por lo que había pasado la noche anterior. Cuando llegamos a Ruiz de Palacios, me devolvió mis maletas y antes de despedirse me preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Yo sonrojada respondí: Magdalena Benítez. Después de eso, estrujó mi mano entre la suya y esa sonrisa incandescente hizo que mi corazón latiera disparado. Era inevitable esbozar una sonrisa de mi parte a aquel apuesto hombre. Hugo, qué nombre tan perfecto. Nos despedimos, pero al hacerlo no hubo promesa alguna de volver a vernos. Como yo era nueva en ese lugar, no conocía a nadie, ni tenía idea de qué haría, a dónde me iría. Caminé por algunas calles intentando familiarizarme con la ciudad. Me sentía muy nerviosa, pero al mismo tiempo una gran emoción inundaba mi alma, porque estaba por empezar una nueva vida, la cual yo esperaba con anhelo y fervor, puesto que era lo que yo tanto deseaba. La ciudad era muy grande, con edificios gigantes, más grandes que los de mi pueblo. El sol se perdía entre esos enormes edificios, y yo, sin conocer a nadie, encontré una pequeña casa y me acerqué. El hombre que estaba en la puerta se veía muy amable, y me acerqué a él y le preguntó: ¿qué es aquí? ¿Podré pasar aquí la noche oscura? El hombre se acercó a mí. Era de baja estatura, tenía una especie de bola gigante en la espalda. En uno de sus ojos tenía un extraño pedazo de tela. Su ropa estaba rota, como si un gato lo hubiera arañado, y tenía su cara toda llena de pequeñas y grandes cicatrices. Él me contestó que claro que podía pasar la noche aquí, pero tendría que pagarle por la renta del cuarto. Yo, preocupada, le contesté que acababa de llegar de la ciudad. Mañana comenzaré a buscar trabajo. Le pido de favor que me deje quedar, y en cuanto consiga el trabajo le pago, se lo prometo. El hombre aceptó, aunque era una casa un poco vieja y sucia, pero por el momento era lo único que tenía. Magda dejó sus cosas, y cuando pude descansar, lo primero que se me vino a la mente fue Hugo. Recordé aquella sonrisa de la cual me había enamorado. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a buscar mi nuevo trabajo, pude darme cuenta de que mi rostro ya no estaba desfigurado. Estaba muy sorprendida, porque después de tantos años había recuperado mi belleza. No podía explicarme la razón por la cual lucía diferente. Sin embargo, con una nueva manera de ver la vida, por fin cumpliría con las ilusiones que tanto había soñado. Al salir aquella mañana de la casa en la que había pasado la noche,
Me topé con la chamán que me había ayudado días antes. Hasta al verme me sonrió tétricamente y me dijo: Ahora tu vida tomará un nuevo rumbo. Y en un parpadeo desapareció. Me encontraba totalmente aturdida porque no entendía el significado de aquellas palabras que solo me confundieron. Con el paso del tiempo, mi vida mejoró, pues logré todas las expectativas que me había propuesto cuando salí de mi pueblo adorado. Orgullosa de mi triunfo, un día decidí volver a mi tierra querida, San Sebastián. Hoy me encuentro contemplando los restos de la tierra que me vio nacer. De mis ojos se escapan las lágrimas al ver las cenizas que quedaron de mi pasado. Puedo volver a sentir la esperanza al estar acompañada de estos ángeles que me rodean y que me abrazan susurrando, entre ellos Hugo, diciendo que todo estará bien. Y esto fue lo último que escribió tu abuelita en su diario. Hija, pues después de aquel día en que su mente quedó perdida en una incurable enfermedad, no volvió a tener noción de la realidad.